Hola, muy buen día a todos. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se se escucha escucha. bien. Bueno, antes que nada quiero darles las gracias por acompañarnos una vez más. Para nosotros es una alegría poder compartir este espacio con clientes, con amigos y profesionales que nos eligen día a día y nos acompañan en el crecimiento de nuestra empresa. Quiero también agradecer muy especialmente a Schneider Electric, que sigue apostando a la capacitación y a la formación técnica. Es algo que consideramos fundamental en un mercado como el nuestro que está constantemente en evolución. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre potencia y capacitores. Es una temática muy importante tanto para quienes trabajan en proyectos industriales como para los comerciales y seguramente nos va a dejar conceptos, herramientas y experiencias que vamos a poder aplicar en el día a día. Además tenemos nuevamente el gusto de contar con la presencia de Federico Castillo, que ya nos acompañó en la jornada anterior y con quien compartimos una experiencia más que excelente. Estamos muy contentos, Fede, de volver a recibirte y de que nos sigas enseñando. Espero que disfruten la capacitación, que se puedan sacar dudas, que puedan intercambiar experiencias, ideas y aprovechar el encuentro al máximo. Muchas gracias a todos de nuevo por estar presentes y ahora sí los dejo con Fede Castillo. Fede, cuando quieras, arrancamos. Dale, Fer, muchas gracias ahí por la introducción, por la presentación y ahora voy a compartir pantalla. Díganme, por favor, en cuanto estén viendo el PowerPoint, que asumo que ahí se debería estar viendo ya. Sí, se ve bien, Fede. Algo que quería agregar, quienes quieran consultar, preguntar lo que quieran, lo pueden hacer mediante el chat o levantan la mano y les damos ahí la palabra para que puedan consultar. Dale, sí, por favor, si tienen alguna consulta, yo recomiendo que hablen directamente, que me frenen y demás, porque como estoy con un único monitor, no veo si levantan la mano, viste, algo así. Así que nada, si quieren escribir, después les respondemos las preguntas, genial, pero si prefieren abrir el micrófono y hablar, no hay ningún problema con eso. Bueno, nuevamente me presento, yo soy Federico Castillo, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica, estoy en Schneider Electric como PAE, es un rol en el cual brindo soporte técnico de la oferta de Digital Energy. Digital Energy tiene que ver con los productos de medición, calidad de energía, que son bancos de capacitores, filtros activos para armónicos, estabilizadores de tensiones y demás, y también de tensiones y demás y también toda la oferta que tiene que ver con protecciones de media tensión para instalaciones industriales o para subestaciones. Entonces, nada, cualquier consulta, duda, necesidad que tengan de esos productos, también pueden contar con el apoyo, por lo menos de mi parte, desde el lado de Schneider Electric. Hoy, como bien dijo Fer, vamos a estar hablando acerca de corrección de factor de potencia, vamos a estar hablando de qué es el coseno phi, qué es el factor de potencia, voy a dar una introducción teórica al principio, y después vamos a ir con los productos que tenemos para mitigar este problema. Y voy a comentar un poco al final acerca de filtros activos, que me parece algo interesante para comentar, por lo menos si bien el foco de esta capacitación es en tema de capacitores y los componentes de un banco de capacitores, hoy en día muchas veces vamos a necesitar poner filtros para mitigar armónicos, ¿no es cierto? Así que voy a ir arrancando un poco en la presentación de hoy, hablando sobre qué es la calidad de energía. Bueno, la IEEE define la calidad de energía como una variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan a la tensión y a la corriente en un tiempo y ubicación determinado de nuestro sistema eléctrico. ¿Esto qué significa? Significa que la calidad de energía es todo lo que está influyendo sobre la onda o la señal eléctrica que yo estoy utilizando, ya sea que la estoy utilizando para un proceso productivo, ya sea que le estoy midiendo por certificarme, por lo que sea, bueno, la señal que estoy utilizando va a conformarse por un montón de fenómenos que la van a definir, ¿no? Que nos van a dar datos de qué tan estable es, qué valores de tensión y de corriente estoy consumiendo y demás. Entonces, yo lo que voy a querer hacer, a partir de todos los datos de medición y demás que vimos un poco la anterior vez, es disminuir los efectos negativos que yo voy a tener que empeoran la calidad de mi señal.
Estos efectos, en general, en las instalaciones de hoy en día, son el factor de potencia, los armónicos y fluctuaciones de tensión, que eso ya es un problema de la distribuidora, en general, típico microcortes o los huecos de tensión. Esos problemas existen y se pueden mitigar con algunos equipos, pero es un problema más grave. Hoy vamos a hacer foco en factor de potencia y un poquitín al final acerca de armónicos, ¿no? Nosotros habíamos comentado la anterior charla, no sé si estuvieron todos, pero habíamos comentado que para llegar a la eficiencia energética es como que teníamos estos tres pasos. El primero es la medición integral, donde tenemos toda nuestra gama de medidores con las distintas cosas que miden, las prestaciones. Uno va en un TGBT, otro va en una celda de media para hacer medición en media tensión, otro va en un tablero seccional y así. El segundo paso es analizar todos esos datos. Habíamos hablado de los concentradores de señales, que son estos panel server que recopilan datos de todos nuestros medidores, protecciones, interruptores y demás. Y el tercer paso es tomar una acción para llegar, como dice ahí al final de la película, a la parte de eficiencia energética. Y esta acción va a tener que ver con colocar un filtro, con armar un banco de capacitores y demás. Entonces vamos de lleno con este tercer paso. Primero que nada les quiero mostrar, esto es lo que en teoría uno debería tener a la entrada de la distribuidora y esto es lo que yo quiero que tenga todas mis cargas, tener en todas mis máquinas, en todos mis motores, yo quiero tener este tipo de señales. Estos son las tres ondas trifásicas, hermosas, sistema perfectamente balanceado, la misma altura a todas las fases, el mismo desfasaje entre todas, precioso. Ahora, esto es un sistema ideal, es lo que a mí me explican en la facultad que teóricamente existe o debería ser. Ahora, en la realidad, esto no se da. En la realidad, hoy, por las cargas que tengo involucradas, tengo toda esta serie de problemas que tienen que ver con transitorios, o sea, con conmutaciones de cargas inductivas, como un horno de inducción, como puede ser una soldadora por punto, como puede ser un motor eléctrico. Tenemos efectos de corta duración, que son, por ejemplo, huecos o microcortes, efectos de larga duración, que eso tendría que ver con un problema en el transformador de la distribuidora, ya más aguas arriba, desbalance de cargas, que está relacionado a las cargas monofásicas o a máquinas trifásicas que están en malas condiciones. Y después tenemos armónicos, después otros tipos de distorsiones en nuestra onda senoidal, ¿no? Entonces, en una industria hoy en día voy a tener alguno de estos problemas seguro y muchas veces más de uno. Otro problema que tenemos es justamente el factor de potencia, que por si no saben qué es lo que es, ahora lo vamos a analizar. Primero vamos a hablar de qué es una carga lineal. Una carga lineal puede ser una resistencia, como se muestra ahí, una resistencia, una estufa eléctrica que lo único que hace es consume corriente y genera calor. Una carga lineal significa que cuando yo le pongo una tensión determinada, circula una corriente determinada. Entonces, si yo le pongo 10 volt, circula 1 ampere. Le pongo 20 volt, circulan 2. Si le pongo 30, circulan 3. Así. Entonces, es lineal. La potencia acá, la potencia es la tensión multiplicado por la corriente, es mi ondita naranja, ¿no? Acá mi potencia, como mi corriente y mi tensión están siempre en fase quiere decir que son positivas al mismo tiempo y negativas al mismo tiempo. Esta es la onda senoidal, ¿no es cierto? Cuando yo tengo tensión y corriente todo el tiempo en fase, mi potencia siempre es positiva. Fijémonos que la potencia, que es la naranjita, nunca pasa por debajo del cero. Entonces, en una carga que es puramente resistiva, mi potencia se aprovecha toda. Toda la potencia que yo consumo es para generar, en este caso, bueno, calor o generar trabajo. Ahora, existen otro tipo de cargas lineales que no mantienen la fase entre tensión y corriente. Y esto de la fase es básicamente el corrimiento, el ángulo que hay entre la tensión y la corriente. Fijémonos que acá tenemos la tensión en verde que pasa por el cero en este punto, pero la corriente pasó por cero un poquitín antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están desfasados. Tensión y corriente están desfasadas. Y eso sucede cuando yo tengo una carga inductiva o una carga capacitiva. ¿Qué es una carga inductiva? Un transformador es una carga inductiva, casi que completamente. Un motor es una carga inductiva.
una soldadora por punto, además de ser electrónica, muchas veces tiene una componente inductiva importante. Entonces, esas cargas me van a desfasar tensión de corriente. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que la potencia en algunos momentos va a ser muy alta o va a ser mayor de lo necesario y en otros momentos va a ser negativa. ¿Y qué significa una potencia negativa en términos eléctricos o en términos físicos? Bueno, lo que significa es que esta carga inductiva, o sea, mi motor, me está consumiendo energía que después la devuelve. En un ciclo, este es un ciclo de la señal de 50 Hz, ¿no es cierto? En un ciclo está tomando energía y la está devolviendo. Entonces hay parte de la potencia que yo consumo que la estoy consumiendo por amor al arte, digamos, sin necesidad. Y eso es lo que queremos evitar. Lo que vamos a querer conseguir con un banco de capacitores es que la corriente esté muy en fase con la tensión, de modo que yo utilizo para generar trabajo la mayor parte de mi potencia. Y en base a todo esto surge el concepto del triángulo de potencias y acá sí aparece el coseno phi. El triangulito de potencias se compone por la potencia aparente, que es la P, esa está medida en watt, es la única que está medida en watt. Siempre que se habla de potencia uno piensa automáticamente en watt, pero la realidad es que yo en un medidor muchas veces mido volt ampere, que es la potencia aparente, es la S. Es el total de potencia que circula. Y el total de la potencia que circula va a estar dada por la aparente y, perdón, por la activa y la reactiva, que la reactiva es la que me consumen las cargas inductivas o capacitivas. Entonces acá es un triangulito, a partir de Pitágoras se puede sacar el valor de la S y todas esas cuestiones matemáticas, pero a mí lo que me interesa de esto es el concepto. El coseno phi, al fin y al cabo, es la relación entre la potencia útil que yo tengo y mi potencia total. Por mis conductores, por mi transformador, por mis protecciones, no va a estar pasando la potencia P únicamente. Por todas estas partes del circuito va a estar circulando S. Entonces, ¿yo qué quiero? O en un mundo ideal, ¿qué querría? Yo lo que quiero es que esta S se asemeje lo más posible a la P, que es lo mismo que decir que la corriente esté más o menos en fase con la tensión, como veníamos hablando antes. Entonces, bueno, acá hay un detalle que dice, en presencia de cargas lineales, que son este tipo de cargas, el factor de potencia es igual al coseno phi. ¿Por qué lo aclaro? Porque esto cambia bastante cuando tengo armónicos. Los armónicos son causados por cargas no lineales, pero vamos a concentrarnos en el factor de potencia y en las cargas lineales por ahora. Entonces, triángulo de potencias, coseno phi es la relación entre mi potencia útil y mi potencia total. ¿Yo qué quiero? Quiero que el coseno phi, que es la división entre estos dos, sea 1, o idealmente sea 1. ¿Por qué? Porque en ese momento las dos son iguales. Acá siempre surge esta analogía que es buenísima, que es la del vaso de la cerveza. Seguramente todos los que estamos en el rubro eléctrico hace un ratito por lo menos, la escuchamos hablar. Esto de la potencia activa, la potencia reactiva y la aparente es asemejable a una pinta de cerveza. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo lo que tomo verdaderamente es el líquido, es la cerveza. Yo quisiera que todo mi vaso estuviera lleno únicamente de cerveza, pero y indudablemente por la propia naturaleza de lo que yo estoy tomando, hay una parte del vaso que se llena de espuma y me ocupa lugar en mi vaso. ¿Esto qué sería? Esto sería en una red eléctrica corriente que se está consumiendo para después devolverse, o sea, se está consumiendo sin utilidad. Bueno, es lo mismo, ocupa lugar en este caso en mis conductores, en mi transformador, en mis protecciones y demás. ¿Qué pasa cuando yo a mi vaso lo rebalso, digamos, le meto, no sé, en vez de servir la cerveza así cerquita del vaso, la sirvo desde 20 centímetros para arriba y genera un montón de espuma? Bueno, mi vaso se rebalsa. Mi sistema eléctrico está sobrecargado. ¿Por qué? Porque metí un motor muy grande sin compensar, porque metí una carga inductiva muy pesada. ¿Y qué pasa? La Q creció de golpe. Creció de golpe y yo estoy utilizando la misma cantidad de trabajo útil, por así decirlo, la misma cantidad de potencia útil. Entonces mi vaso se está rebalsando, se está por volcar. Y ahí fijémonos que creció
esta potencia aparente, que es la que circula por todo el circuito? Bueno, creció justamente por esto, porque aumentó la reactiva, que es la Q. Yo lo que voy a querer hacer con el factor de potencia, fijémonos acá las consecuencias, ¿no? Si la Q aumenta, la S aumenta y el coseno phi empeora. Todos habíamos escuchado hasta ahora que el coseno phi debería ser 0,85, quizás los de la vieja escuela recuerdan el 0,85, hoy en día se está exigiendo en todos lados 0,95. ¿Esto qué quiere decir? Que crece, que intenta buscar el 1, intenta ir la red eléctrica hacia un coseno phi de 1. Entonces, que baje es ¿cómo es? Un deterioro en la red. Entonces, yo para contrarrestar esta Q, esta potencia reactiva que es inductiva en su mayoría, inyecto una componente capacitiva que la contrarreste, de modo de bajar la Q, bajar en consecuencia la S y aumentar como resultado el coseno phi. Esta Q, está en azulcita, es la energía, la potencia reactiva que va a estar inyectando el capacitor cuando yo lo conecto para compensar todas mis cargas inductivas. Entonces yo tengo un sistema con un coseno phi que no es 1, pero está bastante cerca. Está bastante cerca. Y esto es lo que buscamos nosotros con nuestros productos. Ahora bien, ¿por qué hablamos de coseno phi? Bueno, ya dijimos que era la relación entre las dos potencias, ¿no? Entre la útil, la activa, ¿no es cierto? Y la total, que es la aparente. Pero también muchas veces en las facturas de algún cliente nos puede llegar a aparecer la tangente phi. ¿Por qué aparece la tangente phi? Si alguno sabe trigonometría, la tangente es también una operación matemática, ¿no? Del ángulo. Está relacionado siempre con el triangulito de potencias que veíamos antes. Pero a los que son usuarios tarifa 3 se los mide por la tangente porque varía mucho más rápido. O sea, con que empeore un poquito tu línea, tu tangente phi empeora mucho. Entonces las penalidades que le pueden aplicar son más fuertes. Es un dato de color para que lo conozcan, para que lo sepan teóricamente, que a un tarifa 1, un tarifa 2, se le cobran las penalidades por coseno de phi y a los tarifa 3 por tangente de phi. Y acá les meto una fórmula que esta es importantísima y la tendrían que tener en la cabeza siempre que van a dimensionar de manera rápida un banco de capacitores. Y esta QC es la potencia de compensación. Es la potencia que va a tener que tener mi banco de capacitores. ¿Para qué? Para llevar la tangente phi inicial, que es esta tangente phi i, hacia la tangente phi objetivo, que es la que me pide la norma. ¿Cuál es la tangente phi objetivo? 0,33. Es un coseno phi básicamente de 0,95. Es lo mismo. Pero bueno, esta formulita es muy importante para dimensionar un banco de capacitores. Yo voy a tener la potencia de mi banco es igual a la potencia consumida, la potencia activa consumida. Por ejemplo, si yo en mi factura tengo la contratada, utilizaría esa, la potencia contratada, multiplicada por la diferencia de este parámetro que es la tangente phi. La tangente phi inicial me lo va a decir la factura, me va a decir en cuánto estoy, y la tangente phi objetivo siempre voy a poner la de la norma, que es 0,33. Acá tenemos el pasaje, desde el 2024 se impuso una resolución nueva que cambiaba el coseno phi de 0,85, lo pasaba a 0,95. Y si uno se pone a leer todas las penalidades, básicamente los tarifa 1 y los tarifa 2 se le aplica una cierta penalidad por cada centésima de coseno phi menor a 0,95. Centésima de coseno phi menor a 0,95. Y a los tarifa 3 por cada centésimo de tangente phi. Por eso acá les traigo un cuadrito para ver ese deterioro de la tangente. Fijémonos que cuando el coseno phi bajó, o sea, empeoró una centésima, la tangente empeoró 3 centésimas. Por eso les decía yo que las penalidades son peores. O sea, con la misma red, si a mí me miden el coseno, me van a cobrar un 1,5% de multa y si me miden la tangente, me van a cobrar un 4,5%. Como para que se den una idea del tipo de usuario que
del tipo de penalidades que paga cada usuario. Esto es un detalle teórico de la normativa, ¿no? Y ahora sí vamos a ir, después de todo este biribiri teórico, con los productos, con cómo hago yo para compensar y mitigar todos estos problemas. Bueno, hay una amplia gama de productos para lograrlo y opciones de solución. La primera es compensación fija. ¿Esto qué es? Esto es poner un tablerito con dos capacitores constantemente conectados en paralelo a mi carga. Esto significa yo tengo un motor muy grande de lo que sea que sea la aplicación. Tengo ese motor en paralelo con un tablerito que tiene un par de capacitores para compensar solo ese motor. Entonces no hay ningún tipo de lógica, no hay ningún tipo de control, es únicamente un capacitor en paralelo al motor. Ahora bien, esto para la mayoría de sistemas no es tan viable porque mis cargas son variables, mi motor no está siempre consumiendo lo mismo, o sea, de repente como es mi proceso productivo cambia por las propias necesidades del proceso y ya el consumo es distinto, entonces me va a estar compensando más o menos, no es no es lo óptimo para hoy en día. Hoy en día hay que apuntar a una solución de bancos de capacitores automáticos. ¿Esto qué significa? Esto es un banco que tiene un controlador que mide mi factor de potencia, mide el coseno phi que tiene aguas abajo y conecta distintos capacitores a medida que empeora o mejora el coseno phi. Entonces, yo estoy midiendo, ahora tengo 0,98, listo, no conecto nada, pero si de repente tengo 0,9 y yo quiero ir a 0,95, meto un paso de capacitores. Y así va controlando, va regulando el coseno phi. Y luego tenemos equipos dinámicos que son electrónicos para compensación. Esto es para usuarios o instalaciones de mayor envergadura, ¿no? Instalaciones que son más complejas, que tienen exigencias puntuales, que no vendría siendo mucho el enfoque del día de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de este tipo de bancos que son automáticos, que tienen controladores y pasos de capacitores. Acá en Argentina podemos vender y podemos ofrecerles todos los componentes para que armen su banco artesanal, se les llama, desde sus propias instalaciones, digamos, con ingeniería de ustedes o con alguna sugerencia nuestra, pero les vendemos los productos sueltos para que ustedes lo armen. O también tenemos la oferta de los Arlev, que son bancos pequeños ya preparados y ya listos para ir a instalar, con envolventes propias de Schneider, con protecciones propias de Schneider y con todos los componentes nuestros, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué es lo que traen por dentro. Vamos a estudiar los componentes de un banco de capacitores. Primer componente, capacitores. Sí, sí, decime, Hola Federico, ¿qué tal? Buen día. ¿cómo te va? Primero te felicito por la explicación, realmente muy didáctico. Y la consulta es la siguiente, si tengo un banco de capacitor fijo, ¿no? Como el primer ejemplo que mostrabas ahí, Sí, para una determinada característica de mi instalación, y justamente por lo que vos explicabas, en un momento determinado mi carga varía, entonces me paso para el otro lado, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la consecuencia, el perjuicio que me estaría causando, digamos, si tengo un banco de capacitor fijo que está sobredimensionado? bueno, está buena la pregunta, es algo que ha sucedido o habría pasado en algunas industrias, más que nada en instalaciones viejas, porque hoy en día, si bien esto existe, se suele ubicar para una aplicación en la que vos vas a tener el mismo estado de carga siempre, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Hoy en día podés llegar a tener consecuencias de resonancia por alguna componente armónica que si vos compensás muy justo sobre el uno te entra en resonancia ese sistema, entonces tenés sobrecorrientes, eso es un sistema, eso es como es un resultado peligroso de este tipo de aplicaciones. Y después, más allá de ese riesgo que uno corre por la presencia de armónicos, lo cierto es que mucho más problemática no habría. ¿Te estás pasando para el otro lado? Sí, pero te estás pasando para el otro lado en un circuito, en una carga. Entonces, eso no va a mover
la aguja de toda mi planta y toda mi instalación en general. Podés llegar a tener un problema de sobrecorriente, por lo que te digo recién de los armónicos y la resonancia, sí, pero más allá de eso no habría consecuencias. El único tema también es que estarías sobredimensionando un banco para una carga que no lo requiere, ¿no? Es un tema económico ya, pero no debería generar mayores problemas, porque como dije, se ubican en una carga puntual, ¿no? No sé si quedó ahí saldada la duda. Sí, sí, muy, muy claro. Muchas gracias. Perfecto, listo. Bueno, repito igual por las dudas, cualquiera que tenga una consulta me frena, lo charlamos y demás. Continúo entonces explicando los distintos componentes. Yo voy a explicar qué hay dentro de un banco y cuál es el valor agregado que trae Schneider en cada uno de esos productos. Capacitores tenemos dos líneas. ¿Por qué tenemos dos líneas? Básicamente porque una es para industria más pesada, que es la VAR Plus, donde resiste mayor corriente nominal, donde resiste mayor corriente de arranque o de inrush, que después les voy a comentar qué es la corriente de inrush, tiene una mayor vida útil y además este NLL lo que nos indica es el porcentaje de cargas no lineales que puede tener mi circuito que está siendo compensado por estos capacitores. ¿Qué es esto? Básicamente, si se banca o no se banca cierto contenido armónico. Los EasyLogic o los EasyCAN no están preparados para soportar contenido armónico y los VAR Plus soportan hasta un poco más. Es decir, aumenta, digamos, la, no me sale, la vida útil del capacitor en entornos donde tengo armónicos. Dentro de un ratito yo voy a explicar que básicamente los armónicos me generan un deterioro en los capacitores por la propia naturaleza de los capacitores. Entonces, si yo tengo contenidos altos de armónicos, voy a tener que pensar en una solución híbrida entre un filtro de armónicos y un banco o directamente un filtro que haga las dos cosas, las dos compensaciones. Voy a continuar con un par de detalles. Bueno, así es como se forma la referencia al código. Tenemos capacitores monofásicos, tenemos capacitores trifásicos. La mayoría de los que se van a colocar en un banco son trifásicos. La potencia discriminada entre 50 Hz y 60 Hz. Y luego tenemos el nivel de tensión en el que trabajan, ¿no? Según la aplicación que yo quiera colocarlos. Valor agregado acá sí, tienen dos ítems particulares que los hacen muy atractivos respecto de la competencia. El primero es esto de autorreparación. Los capacitores, no sé si saben algo, quizá alguno es medio electrónico y sabe que tiene adentro un capacitor, básicamente son capas, muchas capas de material conductor y material dieléctrico, material aislante. Y a partir de cómo están dispuestos, que están arrollados como cilíndricamente y qué sé yo, logran todas las características de una carga capacitiva, ¿no? Acá tenemos, en negro sería una capita conductora y el gris sería una capita dieléctrica. Cuando mi capacitor está sometido a una sobrecarga, una corriente muy alta que lo atraviesa por lo que sea, por un problema en la línea, por un problema en una máquina o por una sobrecarga en mi proceso que nada, no debería haber ocurrido, pero ocurrió, puedo llegar a tener daños en el material dieléctrico, en este material gris. Entonces esos daños hacen que se pongan en contacto las dos plaquitas conductoras, que no son dos, son un montón dentro de un capacitor, ¿no? Pero esto es esquemático. ¿Esto qué es? Es un cortocircuito entre dos placas de mi capacitor. Y esto es un problemón porque deteriora no solo la vida útil, sino que también la capacidad, o sea, la potencia que me puede llegar a inyectar el capacitor. Entonces, si acá no pasa nada, o sea, si acá no se hace, no se toma ningún tipo de medida, mi capacitor empeora su performance. Ahora bien, estos capacitores de Schneider están hechos, están armados con un material que ante esta condición se evapora parte del material conductor, de modo que no están más en contacto y se evita ese cortocircuito. Entonces, es una característica que permite que el capacitor siga andando, siga funcionando
con las prestaciones que venía funcionando hasta antes, ante una sobrecarga. Y otra característica muy importante en cuanto a seguridad eléctrica es esto del PSD, que es Pressure Sensitive Disconnection. Desconexión por sobrepresión sensitiva. Básicamente, en la tapa de estos capacitores, acá arriba, yo tengo los bornes, tengo la bornera. Esta bornera, cualquiera sea el capacitor, tiene la posibilidad de desconectarse automáticamente si el capacitor entra en un estado de sobrepresión. O sea, si se está inflando porque está andando de manera continua en una sobrecarga o porque yo tengo armónicos en mi red, los capacitores se revientan. O sea, en la cotidiana es muy normal hoy en día ver un banco de capacitores quemado por presencia de armónicos. Quemado literal. Y después les puedo llegar a mostrar alguna foto de bancos quemados por estas cuestiones. Ahora, los de Schneider, cuando detectan esa sobrepresión, se desconectan los bornes de manera que no llega a esa instancia de prenderse fuego, que es un gran peligro, no solo porque es un foco de incendio, sino que también puede llegar a dañar el resto de las instalaciones por la propia explosión, ¿no? Entonces, nada, son dos características de los capacitores. Ahí puede ser que alguien levantó la mano. Sí, yo nuevamente. Sí, decime. Sí, porque vos sabés que hay un concepto que yo tengo muy arraigado de mi época de estudio, soy técnico electromecánico, y que quizás otro también esté, digamos, con el mismo concepto y capaz que en esta oportunidad podemos aprovechar para aclararlo. Yo siempre tuve entendido, digamos, que independientemente hay capacitores que te vienen marcados para una tensión de 110 volts, otros que te vienen para 220 volts, 250 volts, 400 voltios. Tengo entendido que en una instalación, o sea, lo vas a poder usar en cualquiera de esas tensiones, cualquiera de ellos. Por ejemplo, un ejemplo muy común es ver en las cortadoras de césped que la gran mayoría de las cortadoras de césped, si vos mirás el capacitor de arranque que tienen, te dicen que es para 110 voltios. Yo siempre tuve entendido, digamos, que esa diferencia entre 110, 250 o 400 es, no sé si la palabra que estoy empleando es la correcta, la diferencia de la rigidez dieléctrica, que es justamente lo que vos explicabas antes, que es el material dieléctrico que separa las placas, que puede ser más o menos conductor, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando un capacitor, digamos, es para una tensión mayor, tiene una aislación superior entre las placas y eso lo hace de mejor calidad. Quiere decir que si coloco de repente en una instalación de 220 voltios un capacitor de 400 voltios, lo que estoy haciendo, estoy colocando un capacitor de mejor calidad y voy a alargar la vida útil de ese producto. Y viceversa si lo hago al revés, ¿no? Como el ejemplo que puse de las cortadoras de césped. ¿Esto es correcto? No, la respuesta corta es no. La respuesta larga es un poco más profundo que eso. Imaginemos el caso de un conductor, un cable de PVC o de XLPE. El conductor que vos quieras, vos lo vas a utilizar en una instalación y dice que es hasta 16 amperes. ¿Por qué es hasta 16 amperes? ¿El cobre aguanta 16 amperes después se quema? No, no es por el cobre, es por la aislación, por ejemplo, porque si no levanta sobre temperatura, se derrite la aislación y es peligroso. Pero el conductor, si yo tuviera cobre solo, admite más de 16 amperes. Por darte un ejemplo. Entonces acá pasa algo similar. ¿El capacitor va a admitir mayores o menores tensiones? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Un capacitor de 10 kVAR, si yo lo conecto en 400 volts, va a estar consumiendo una corriente. Si yo lo conecto en 200, va a estar consumiendo el doble de corriente. Entonces, no solo es una cuestión de lo que vos decís de la rigidez dieléctrica, de las capas de las que está fabricado el propio capacitor, también tiene que ver con la rigidez dieléctrica de los contactos y las borneras del capacitor, eso hay que tenerlo en cuenta, pero además de ello, tiene que ver mucho con la potencia que me puede inyectar,
porque si yo conecto un 400 volt, la corriente que va a soportar es una, y si yo lo conecto en 220, la corriente va a ser menor. Entonces, si el capacitor está preparado para una tensión y una corriente, la potencia que me puede entregar varía según cómo yo lo conecte. Entonces, uno siempre trata de utilizar valores de tensión de capacitor hablando mayores a los que yo tengo en la red. Si yo tengo una red de 380, voy a ocupar un capacitor de 400 y con la potencia que yo quiera para que soporte la corriente que va a circular. Entonces, no es correcto, digamos, colocar capacitores de menor tensión más arriba. No, Ok, o sea que el caso este que yo puse de la gran mayoría de las cortadoras de césped estarían colocando un capacitor que no es conveniente, digamos. ahí lo que suele suceder, vos decís el capacitor de arranque del motorcito, ¿Sí? sin ninguna plaqueta electrónica de por medio. No, plaqueta electrónica no, solamente la Claro, es plaqueta el de arranque capacitor de del que trae arranque. el motor, propiamente Bueno, dicho. esos capacitores en general tienen un divisor resistivo que les permite cargarlo a 110, no a 220. Entonces el capacitor está cargado a 110. ¿Qué pasa? Se utiliza solo para el arranque del motor, pues es un motor monofásico, se utiliza solo para el momento del arranque ese capacitor y siempre Sí, se tiene una despega después. resistencia, ¿viste? Claro, se despega, pero tiene una resistencia propia en el borne como tal que lo hace cargar a 110. No se cargan a 120. Si Pero vos, podría tranquilamente colocar un capacitor, digamos, con el mismo rango de microfadarios, que sea de 250 voltios, va a funcionar perfectamente bien. no porque va a admitir una corriente menor, porque Ah, ok, ok, entiendo. va a estar preparado para una corriente menor. Entonces, cuando yo le dé arranque al motor, se me va a quemar, porque el de 110 va a estar preparado para, por ejemplo, 50 amperes y el de 200 va a estar preparado para 25 amperes. Entonces, cuando Claro, le claro, se te va a intente dar quemar al el motor, capacitor, se te va a ¿no? quemar el capacitor, claro, sí, Claro, sí, sí, claro. sí. Ese es el problema. Perfecto, muy claro. No, Muchas bueno, gracias. muy interesante la consulta, che. Bueno, Eh, gracias. bueno, ahí quedó cerrado un poco el tema de estos dos ítems, el tema de la autorreparación y de la desconexión por sobrepresión. Después tenemos otro componente importantísimo que son contactores. Y no me refiero a un contactor para hacer un arranque estrella-triángulo, me refiero a contactores que son específicos para bancos de capacitores. ¿Por qué son específicos para bancos de capacitores? Porque tienen resistencias de preinserción. ¿Qué son las resistencias de preinserción? Bueno, acá está mi amigo el contactor que tiene la parte de atrás, es la carcasa típica de un contactor, y adelante tiene este modulito que está anclado mecánicamente con la parte de atrás, que tiene una serie de resistencias. Y tiene una serie de resistencias porque ustedes saben que en un motor cuando yo le doy arranque directo, consume entre 5 y 8 veces la corriente nominal. O sea que un motor, si normalmente está consumiendo 10 amperes, cuando yo le doy arranque me está consumiendo 80 de golpe. Bueno, en un capacitor esto pasa incluso en peor medida. Me puede llegar a consumir hasta 100 veces la corriente nominal. ¿Esto por qué es? Porque un motor tiene el bobinado de cobre que es en gran parte inductivo, pero tiene una pequeña parte resistiva que me limita la corriente. O sea, tiene una resistencia el bobinado. Por más que sea cable, al ser una longitud tan larga de cable y tantas vueltas y qué sé yo, tiene una cierta resistencia. Bueno, el capacitor, por cómo está conformado y demás, esa resistencia es casi cero. Entonces, si yo lo conecto directamente, yo lo conecto de golpe, la corriente que atraviesa es muy alta, muy alta. Y yo no voy a querer que mi sistema de repente por conectar un banco de capacitores tenga sobrecorrientes del orden de las 50 veces, porque se me va a dañar el conductor, va a saltar una protección, voy a tener un lindo problema. Entonces, esto sería el sistema sin las resistencias. Acá tengo un capacitor, acá tengo el contactor, de repente el controlador de mi banco le manda una señal y cierra. Al cerrarse, circula esta corriente que es de inrush de manera directa, ¿no? Si yo tengo más pasos encima funcionando en paralelo y yo conecto,
en esta parte del circuito, es el capacitor nuevo, va a haber un camino de subtensión, de modo que todos los otros capacitores encima le van a aportar mayor corriente. O sea, es un desastre esto si yo no contemplo una resistencia de preinserción, porque va a estar circulando muchísima corriente de golpe. ¿Qué es lo que se hace? Se colocan estos contactores que tienen acá un sistema con una resistencia que conmutan, primero cierra la resistencia para que me limite la corriente, es una limitante de la corriente, y luego, una vez que ya están dando en régimen permanente, cierra el otro circuito y desconecta la resistencia. Y ya tengo circulación de corriente normal. Hay bancos de capacitores que se arman de forma artesanal, donde utilizan un contactor y por fuera una resistencia. No es incorrecto, hay que tener mucho cuidado con el cómo se arma, pero nosotros tenemos el contactor ya con la resistencia incluida. Entonces, estos contactores se especifican para determinada potencia, para determinado nivel de tensión, porque eso obviamente significa una determinada corriente de inrush, y se colocan aguas abajo del controlador, ¿no? El controlador le va a mandar la señal a la bobina auxiliar de este contactor. Entonces, nada, otro componente muy importante, los contactores. El tercer componente que tengo para mostrar son los controladores. Nosotros tenemos dos modelos de relé barimétrico o controlador. El primero son los RT, RT6, RT8, RT12. El número es por la cantidad de pasos que tiene mi banco. Los pasos son la cantidad de capacitores que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo que compensar 100 kVA reactivo, puedo lograrlo a partir de 2 pasos de 50 o 10 pasos de 10. Entonces ahí va a depender de qué tan fino quiero yo el ajuste, ¿no? Bueno, los RT6 lo que tienen es que no son comunicables. En cambio, los BPL, tanto el 6 como el BPL12, son de vuelta la cantidad de pasos, me permite una serie de mediciones más interesantes y qué sé yo, pero lo importante de este controlador es que es comunicable. O sea, yo puedo tomar los datos de cómo está el sistema a través de Modbus, como dice acá, Modbus RTU. Entonces, si yo no quiero comunicación, apunto a los de arriba. Si yo sí quiero comunicación, apunto al de abajo. Un detalle como para que tengan en cuenta que tenemos ambas opciones. Muchas otras marcas no tienen directamente comunicación. Y acá, un detalle interesante son los reactores antirresonantes. Estos son básicamente bobinados que se colocan en serie al banco de capacitores para evitar la condición de resonancia. Yo hace un rato les comenté que cuando tengo armónicos, mi banco de capacitores puede entrar en resonancia y eso genera sobrecorrientes altas. ¿Por qué se produce eso o qué es la resonancia? Bueno, se los voy a explicar un poco lo más didácticamente posible, ¿no? Pero esto la verdad que es electrotecnia de la universidad, ¿no? ¿Vieron cuando yo les dije que teníamos el triangulito? Que una de las potencias era inductiva, que era la que crecía por un motor, y la otra de las potencias era la capacitiva, que era la que hacía bajar a mi triángulo, que era la del capacitor. Lo mismo sucede cuando yo tengo impedancias. Las impedancias son básicamente la resistencia que presenta el inductor y el capacitor. Bueno, cuando la resistencia del inductor se iguala con la resistencia del capacitor, yo tengo una condición de baja impedancia y es una condición en la que mi sistema entra en resonancia. ¿Por qué? Porque no tengo resistencia prácticamente en ese circuito. Entonces, yo sé que es medio complicado de entender, pero cuando yo tengo distintos órdenes de armónicos, yo voy a tener corrientes no solo en 50 Hz. Yo en el enchufe de mi casa tengo 50 Hz, sí, pero si yo conecto un variador de frecuencia, de repente en el enchufe no voy a tener solo 50 Hz, sino que voy a tener una señal de 50, otra señal de 150, otra señal de 350 y así un montón de señales distintas. Si alguna de esas señales coincide con esta frecuencia de resonancia, estoy en el horno, básicamente, porque me entra en resonancia el sistema. La resonancia es una condición
en la que se descontrola mi sistema eléctrico y empieza a admitir corrientes muy altas. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso en mi banco de capacitores? Que encima los capacitores sufren mucho con los armónicos. Bueno, se puede agregar una serie de reactores antirresonantes que mueven, esta FR es la frecuencia de resonancia, la mueven lejos de los órdenes de armónicos. Suponete que tu sistema, por la cantidad de cargas que tenés y qué sé yo, tiene una frecuencia de corte de, una frecuencia de resonancia, digo, de 150 Hz. Bueno, yo le pongo un reactor para que en vez de caer en 150, caiga en 210 o en 190. Por si no lo sabían, todos los armónicos son múltiplos de 50. Entonces, en 190 Hz no voy a tener ningún armónico y en 210 tampoco. Entonces, básicamente lo que hace es lleva la frecuencia de resonancia de mi circuito a otro punto, a un lugar que no llegan los armónicos. Evita la condición de resonancia. ¿Eso significa que elimina los armónicos? No, no significa eso. Significa que los armónicos no me van a hacer entrar en resonancia mi filtro, mi banco de capacitores. Eso como teoría, eso es para qué se utilizan. Después, estos son los parámetros de estos reactores. Según a qué frecuencia quiero llevar yo la frecuencia de resonancia, voy a colocar un reactor de impedancia relativa Rho 5,7, 7% o 14. Estos son los que nosotros tenemos y son los que en general se comercializan porque son las frecuencias a las que habitualmente se suelen llevar los sistemas. Y cierta contemplación que hay que tener es que esto, como son bobinados, básicamente por los cuales circula corriente todo el tiempo, van a necesitar un envolvente aparte con una refrigeración forzada en todos los casos. No lo puedo poner al lado de mi capacitor. Si yo lo pongo en la misma envolvente, o sea, en el mismo tablero que el capacitor, voy a estar generando temperaturas muy altas para ese capacitor. Se tiene que contemplar un envolvente al lado. Así que nada, esto es muy difícil de entender, pero se van a dar cuenta, si en algún momento se meten con un proyecto de estos, que es básicamente sobredimensionar el capacitor, porque esto va a involucrar un sobredimensionamiento del capacitor y ya te estás evitando la condición de resonancia. Acá hablo de esto del sobredimensionamiento. ¿Por qué lo sobredimensiono? Bueno, yo arranqué la charla diciendo que como cuando tengo cargas inductivas, o sea, tengo motores, le pongo un capacitor para, digamos, contrarrestar la potencia reactiva, ¿no? Ahora, ¿yo qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo encima es poner un capacitor, pero además del capacitor le estoy poniendo otro inductor. Entonces, ¿qué hago? Estoy reduciendo la potencia útil de mi banco. Bueno, entonces hay que sobredimensionar el banco, no solo en potencia, sino que también en tensión, por una cuestión de que se generan sobretensiones en los bornes. Esto es un detalle todo muy teórico, esto se puede hablar de manera más específica para el sobredimensionamiento, nos pueden pedir apoyo a nosotros ante un proyecto de estas características. Nosotros hemos hecho cálculos de, mira, necesitas compensar tanta potencia y necesitas poner reactores, bueno, vas a poner tal reactor y vas a poner tantos capacitores. Pero básicamente acá lo que te dice son un par de fórmulas que te indican la tensión que tiene que tener tu capacitor. Si antes tu capacitor era de 400, ahora como le estás metiendo un reactor, va a tener que ser de 480, porque se va a tener que bancar tensiones más altas. Esto es por un principio físico. Yo le pongo un inductor antes a un capacitor, voy a tener sobretensiones. Entonces voy a tener que sobredimensionar. Ahora, también disminuye la potencia. ¿Cuánto disminuye la potencia de cada paso del capacitor? Bueno, va a disminuir en este factor que tiene que ver con la propia naturaleza del reactor que yo estoy eligiendo. Entonces, en este caso, un capacitor que era de 25 kVAR pasó a ser de 23 kVAR. O sea, lo que me puede entregar es 23, no 25. ¿Por qué? Porque le pusiste un reactor antes. Y después acá te dice la potencia que deberá tener el capacitor para entregar la que realmente necesitas. Son todas cuentitas, parece muy complicado, pero lo cierto es que una vez que lo hiciste 2 veces, ya te queda muy automatizado, porque ya sabes las cosas que tenés que tener en cuenta y decís, ah, bueno, listo, acá
meto uno de 480 y multiplico la potencia por, no sé, 1,3 o 1,5, dependiendo de la reactancia que esté usando. Bueno, listo, ok, ya sé por dónde encarar, por cómo ir. La cuenta vos la vas a usar a lo sumo para verificar si es que se quiere tipo, hacer el cálculo al detalle, ¿no? Pero es importante entender que cuando se pone una reactancia antirresonante, hay que sobredimensionar el capacitor. ¿Por qué? Porque si no va a sufrir. Va a sufrir o va a compensar menos de lo que debería. Bueno, antes que esto son las soluciones que tienen que ver con corrección de factor de potencia. Son los típicos bancos de capacitores. Entonces, un parate acá, vamos a contemplar para un banco de capacitores, los capacitores para la potencia que yo quiero compensar, los contactores para ese capacitor, el controlador para medir el coseno phi e ir conmutando los pasos, y las reactancias si es que es necesario, o sea, si yo tengo armónicos en mi red. Después de esto, yo tenía preparado al final, ya que nos quedan unos minutitos, algo de filtro activo, que son filtros para mitigar armónicos, que también tienen la posibilidad de corregir lo que es el coseno phi. Están preparados para armónicos, no para coseno phi, pero lo pueden hacer. Les quiero explicar primero qué es un armónico, porque mucho se habla de los armónicos, pero es difícil entenderlos. Y este esquemita está bastante gráfico, está bueno, digamos. Yo acá tengo en blanco, esta que estoy repasando con el puntero, es mi onda senoidal de 50 Hz. Esta es la que viene de línea, digamos, de la red eléctrica. Y en todos los otros colorcitos, el rojo, el amarillito, el naranja, todos estos son armónicos. Todos esos son armónicos que vienen o me los inyecta un variador, unas fuentes switching de las luminarias LED, me lo inyecta, no sé, la carga electrónica de potencia que sea. Cuando yo sumo los efectos, o sea, cuando yo superpongo los efectos de la señal de 50 Hz con todos los armónicos, se genera esta, que es la suma, que es la verde, que es la onda deformada que van a ver todo el resto de cargas. O sea, yo por poner un variador que me inyecta tercer armónico, quinto armónico y séptimo armónico, eso significa que el PLC que está al lado del variador va a estar viendo toda esta señal deformada. Y eso es un problemón. Nosotros tenemos infinidad de clientes que tienen problemas con cargas sensibles como un PLC, como controladores y demás, que se les reinician porque están recibiendo una señal que es rara. O sea, imagínate que en vez de recibir la onda senoidal perfecta, están recibiendo una señal distorsionada. Bueno, eso que yo les mostré de tercer armónico, quinto armónico, séptimo armónico, se suele representar en un estudio de calidad de energía de esta forma, con barritas. Esta es la señal de 50 Hz. O sea, suponete que yo estoy consumiendo 10 amperes de 50 Hz. Bueno, también estoy consumiendo 70 amperes del tercer armónico. 70 dije, perdón. 70% del tercer armónico, o sea, 7 amperes. Y 50% del quinto armónico, o sea, 5 amperes. Y esto nos da un indicio de qué influencia tiene cada armónico sobre esta red en particular. Esto sale de un estudio. Es para que se lleven que esta es la representación en un gráfico de la forma de la onda, y esto es lo que en general se ve en un estudio de calidad de energía cuando me dicen, che, ¿yo qué contenido armónico tengo? O en la red, ¿qué problema debería yo mitigar? Bueno, todos estos armónicos. Y acá tenemos los problemas que generan estos armónicos. Muchos de estos problemas ya los conocen. Uno son las pérdidas en los transformadores. Los transformadores tienen pérdida porque no son máquinas ideales, pero encima cuando tengo armónicos, aumenta la frecuencia de las corrientes y aumenta la corriente eficaz. Entonces las pérdidas son mayores. Otro de los problemas es el efecto Skin. El efecto Skin es un tema físico que cuando aumenta mucho la frecuencia, la corriente se va hacia la periferia del conductor o hacia la periferia de la carcasa. Entonces genera genera aumentos en la temperatura de los bornes, de los conductores, de las carcasas de los motores y demás. Otro problema son las corrientes elevadas en el neutro.
Esto tiene que ver con los armónicos homopolares. Es toda una teoría compleja, pero básicamente lo que me dice es, yo tengo armónicos que en un sistema trifásico se suman en el neutro. O sea, yo en una carga trifásica, ¿por qué no necesito cable de neutro? Porque está todo balanceado y cuando llegan al centro de estrella, digamos, se cancela todo. Bueno, cuando yo tengo armónicos, hay armónicos que cuando llegan al centro no se cancelan, sino que se suman. Entonces tengo corrientes peligrosas en el neutro. Y eso es un inconveniente porque muchos de las instalaciones de hoy en día están dimensionados con conductores de neutro que son de sección menor a los de las fases. Entonces, bueno, después tengo problemas también en sistemas de control, PLCs, RTUs que se resetean. Y todo eso, evidentemente, involucra pérdidas de producción. Otro problema, que lo habíamos hablado un poco antes, es el tema de la necesidad de recambio de capacitores, que es por esta condición de resonancia. O sea, esta es la fórmula de la frecuencia de resonancia. No espero que nadie acá se la sepa, porque yo me la acuerdo cuando me la toman en un parcial nada más. Después el resto no la uso en la vida cotidiana. Pero básicamente lo que me indica es que cuando yo tengo un armónico dentro de la frecuencia de resonancia, nada, admite el capacitor corrientes muy altas, como dice acá. Entonces, se me dañan los capacitores y tenemos las fotos que yo les había prometido hace un ratito de los bancos de capacitores quemados. Fíjense, acá tengo capacitores que tienen las resistencias, ¿vieron que yo le dije que se podían poner por fuera? Bueno, acá tienen las resistencias puestas por fuera, pero además este capacitor, este banco de capacitores sufrió problemas por armónicos que se recalentaron y se llegaron a quemar. Estos evidentemente no tenían la desconexión por presión como los que yo les contaba, pues son de otra marca, y fíjense cómo quedó el banco. Y esto genera no solo problemas en el banco, sino que también en todo el resto del envolvente, conductores, protecciones, demás. Claro, a ver, si yo no tuviera el conductor de neutro, como no puede circular esa corriente, se genera ese fenómeno de neutro flotante, que es una tensión peligrosa en el neutro. Sí, muchas veces se genera ese efecto por tener armónicos en cargas trifásicas y no tener conductor de neutro. Entonces, es una de las causantes. Otra de las causantes del neutro flotante es el tema de cargas desbalanceadas, que esa es la más normal. Cargas monofásicas, por ejemplo, me producen un desbalance de carga que me genera una tensión en el neutro, sí. Pero está bien la acotación porque es una de las posibilidades. Eh, bueno, nada, consultó eso, ¿no es cierto? Nada más. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias Buen día. por el curso. Sí, esa era la consulta que yo tenía. Ajá. Bueno, es una de las posibilidades que también causan el neutro flotante. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Es una de las razones por las cuales uno puede tener un neutro flotante o una tensión en el neutro, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, acá están las imágenes de los bancos de capacitores quemados, qué sé yo, todo por problemas o inconvenientes de armónicos en la red, ¿no es cierto? Y para mitigar estos efectos, acá les vengo a presentar ya casi que la oferta completa de Schneider para estas cosas. Yo sé que estaba puesto esto hasta la 1, pero necesito 5 minutitos más que les explico lo que es un filtro y cerramos, digamos. Estos son tecnologías que son a la izquierda, tecnología pasiva. Esto significa que es algo electromecánico, como lo que veníamos viendo, capacitores, controladores y un banco artesanal. A eso se le llama tecnología pasiva, que es para corregir factor de potencia. Y luego hacia la derecha tenemos tecnología activa. ¿Qué significa activa? Que lo hacen con electrónica, que lo hacen de manera más compleja con una electrónica de control. El filtro del cual les voy a hablar hoy es el APF, el filtro EasyLogic APF. ¿Por qué? Porque es el que es el más sencillo y es el que mayor abanico de aplicaciones tiene, porque esto se puede poner en un edificio, se puede poner en una industria liviana, se puede poner en un sanatorio, en un laboratorio, en cualquier lado prácticamente, excepto en condiciones de industria pesada o
exigencias muy fuertes de calidad de energía, pero es un filtro que para mitigar armónicos en una instalación comercial me va a servir. O sea, en un shopping, nosotros ahora estamos con proyectos de instalación de este tipo de equipos en shoppings de todo el país, shoppings muy grandes, trabajamos con sanatorios y laboratorios a lo largo de toda Argentina con la instalación de este tipo de filtros, y esto se utiliza porque, por ejemplo, luminarias LED inyectan armónicos que uno ni se imaginaría. Aires acondicionados inverter, tecnología muy nueva de hoy en día, también inyectan un montón de armónicos. Data centers con todas las fuentes switching de los equipamientos inyectan armónicos. Entonces, cuando yo quiero mitigar este tipo de efectos a nivel edificio, digamos, lo puedo hacer a través de un APF. También tenemos los AcuSign, que quizá alguno lo ha escuchado hablar, que son equipos más pesados, más cojudos, más para industria pesada. Pero yo les voy a comentar un poquito del APF. Primero, una foto de los Arlev. Yo les había comentado que tenemos bancos ya armados con capacitores, contactores y el controlador que está en la puerta, ¿no? No se ve acá el controlador, pero fijémonos que tienen capacitores Bar Plus, tienen interruptores también de Schneider, contactores de los que yo les había comentado, un regulador RT6 o BPL6, dependiendo de lo que se especifique. La envolvente también es nuestra y tenemos una gran variedad de potencias para la compensación. Entonces estos son los bancos Arlev. Detalle, estos no tienen reactores, o sea, estos no se instalan cuando yo tengo armónicos en la red. Pero bueno, nada, un detalle. Es una solución que es fácil de instalar porque no tienen que tampoco hacer ningún tipo de ingeniería ustedes, digamos, es presentarle la solución al cliente e ir a instalarla. Y luego acá sí tenemos los EasyLogic APF, que es un filtro, tiene la opción de ir sobre mural o apoyado en el piso, o rackeable, se puede armar una serie de rack. ¿Por qué les cuento que son rackeables? Porque yo, cuando quiero compensar armónicos, voy a estar hablando de compensar 50 amperes, 100 amperes, 150 amperes, lo que sea, siempre hablando en corriente. Y puedo armar sistemas acá, como dice, en paralelo. O sea que si yo quiero compensar 200 amperes, puedo poner un equipo de 200 o dos equipos de 100 o 4 de 50 o cualquiera de esas combinaciones. Uno, en general, cuando va a estar dimensionando, va a dimensionar quizá para un solo equipo, pero esto lo que me permite es escalabilidad. Yo el día de mañana aumento mis cargas, aumento mi sistema productivo, aumento mi línea, pongo más variadores y demás, y no hace falta que cambie el equipo. Puedo agregarle un filtro. Entonces, eso es un detalle que está copado, está bueno. Y nada, después, corrección de armónicos en fases, corrección de armónicos en neutro, corrección de factor de potencia. ¿Puede hacer las dos cosas este único equipo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Es un equipo más caro, entonces si yo puedo optar por un banco de capacitores para el factor de potencia, mejor. Pero si yo tengo armónicos y quiero corregir las dos cosas, puedo apuntar a este tipo de equipos con un correcto dimensionamiento. También hace o como es, mejora el desbalance de tensión, me entrega una tensión estabilizada a la salida y nada, como dice ahí, corrección hasta el armónico número 31. Vieron que yo les dije tercero, quinto, séptimo, noveno. Bueno, hasta el 31 puede corregir este equipo. Y tengo, si no me equivoco, un videíto de cómo funciona para mostrarles, digamos, cómo es el funcionamiento. Yo no les comenté cómo funciona, pero básicamente lo que hace es la onda distorsionada la divide en todos los armónicos e inyecta todo lo que no sea la señal de 50 Hz, lo inyecta restándolo. Entonces ahora voy a poner el videito, así lo ven andar. Eso es un osciloscopio, básicamente me está mostrando, yo tengo atrás un generador de señales que me genera esa onda distorsionada rara, y ese es el osciloscopio, esa es la forma de onda de la señal. Acá muestra la pantalla, todas las barritas que yo les mostraba, fíjense que tiene mucho quinto armónico y demás, y ahora lo va a poner en funcionamiento. Cuando lo ponga en funcionamiento, el equipo va a empezar a no solo medir como está haciendo ahora, sino que va a corregir y les va a mostrar la forma de onda de la salida, que ahora vamos con eso.
Ahí, fíjense que sigue la onda normal o toda deformada y ahora está corregida. Esa es la salida del filtro. Y ahí está el equipo, bueno, funcionando, ¿no? Y ahí bajaba, hay un detalle que, bueno, no sé si lo podía frenar a ver, al videito, pero estas barritas que muestra acá en el video son las barritas. Es la distorsión armónica que está midiendo a la entrada y después está midiendo cómo sale. O sea, toda la diferencia entre el rojo y el verde es lo que compensó el equipo. ¿Ves? Acá tengo el armónico, no sé, 11. Fíjense que está así de alto y a la salida del equipo es una barrita muy bajita. Entonces nada, un video como para que vean o para que hayan visto por lo menos cómo es que funciona un equipo de estos en la realidad, ¿no? Y bueno, hasta ahí la charla. Yo sé que esto último estuvo quizá un poco de más, pero es interesante que sepan y que entiendan que las soluciones de hoy en día no solo requieren un banco de capacitores en cualquier instalación, sino que muchas veces vamos a necesitar un filtro para mitigar armónicos, ¿no? Así que nada, eso es todo lo que les traigo hoy de material. Así que abro el espacio para consultas, si queda alguna. Me parece que fuiste muy claro, Fede. Sí, o fui muy claro o están todos con mucha hambre, que puede pasar también. Sí. Bueno, gracias a ustedes, Che, también por la invitación, por la oportunidad de mostrar estas cosas que es importantísimo para que nuestros clientes lo sepan, lo conozcan, sepan qué pedirles justamente a ustedes y lo que es encarar los distintos problemas, ¿no? Que está bueno que sepan qué solución hay para cada problema particular. A ver, voy a dejar de presentar, así puedo ver el chat. Ahí puedo responderle. ¿Quién consultaba? Javier, ¿no? Ahí está. En una instalación fotovoltaica, ¿dónde debería inyectar mi sistema para no generar cierto desbalance con el banco de capacitores? Teniendo en cuenta que el inversor inyecta una onda pura o lo más cercano a uno. Bueno, en una instalación fotovoltaica, nosotros tenemos distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Nosotros tenemos sistemas que son on-grid, sistemas que son híbridos, no sé, no recuerdo bien las terminologías, pero cuando vos no sé a qué tipo de compensación te referís. Si querés abrir el micrófono, Javier, ¿estás conectado? ¿Me querés comentar un poco bien a qué iba la consulta? O no sé si quizá no puede abrir el micrófono. Bueno, te voy respondiendo en lo que yo entendí, digamos, de la consulta, ¿no? Yo cuando tengo un sistema que tiene armónicos, yo siempre voy a intentar compensar esos armónicos los más cerca de esa carga. O sea, si yo tengo un sistema fotovoltaico, quizá donde yo tengo todo lo que es la parte lógica de inversión de señales y demás, yo voy a intentar compensar aguas arriba a donde está conectado. ¿Por qué? Porque lo que quiero evitar es que los armónicos de ese componente se pasen para el resto de mi instalación. Es lo mismo que pasaría, digamos, con un variador de frecuencia. Yo el variador no quiero evitar que le mande la señal al motor, sino que lo que quiero evitar es que los armónicos que está inyectando a la red no pasen para arriba, o sea, no lleguen a la barra de alimentación. Entonces pongo el filtro arriba del banco arriba del variador, por ejemplo. No sé si responde ahí la consulta. No sé si está conectado. Creo que sí, ¿no? Sí. En casas, en general, lo domiciliario no te penalizan todavía, ni por coseno phi, ni tampoco por armónicos, en lo que es domiciliario. Entonces, si uno quiere hacer una corrección, se podría, pero lo cierto es que no se utiliza. En general, filtros se pueden llegar a ver algún equipo especial que tenga un filtrito propio, que es electrónico, que lo que hace es deriva las corrientes hacia tierra. Entonces, hace un filtrado así por cada equipo. Yo tengo, no sé, un sistema de luminaria LED o un dimerizable quizá, y ese dimerizable puede llegar a tener
un filtro que me deriva las corrientes armónicas a tierra. Pero no es algo que se suele ver mucho en domiciliario porque no es representativo del resto de tus consumos, básicamente. ¿Quién puso eso? No lo vi. Mira, no me cargan los mensajes. Bueno, si uso trifásica en la casa en general tampoco se utiliza. ¿Siempre se pueden utilizar estos sistemas? Sí, se puede porque te va a reducir, por ejemplo, la corriente que vos estás utilizando y demás, pero en domiciliario lo cierto es que a menos que tengas un taller propio donde tengas, no sé, un torno y una fresadora y quieras compensar eso, puede llegar a ser, pero en general no se utiliza. ¿Se puede armar una solución? Sí, siempre. Podés poner un banquito de capacitores, pero no se suele utilizar. Se suele utilizar para industria y edificio la parte de filtros, ¿no? Yo no sé por qué no veo los mensajes. Veo, lo último que veo es de 1:10. En inmuebles. Sí, no, los bancos de capacitores no se suelen utilizar en inmuebles, lo cierto es eso. En un edificio podés llegar a colocar algún tipo de filtro si es un edificio grande y vos querés evitar problemas entre un piso y otro, tenés algún problema de tensión en la tierra, en el conductor propiamente de tierra, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Estos filtritos de algunas luminarias inyectan las corrientes a tierra y terminas teniendo tensión en el conductor de tierra o tensión en el conductor de neutro. Pasa mucho en edificios viejos que tienen la montante de tierra entre todos los edificios y hoy en día la normativa, la AEA, la reglamentación, ¿no? Está tratando de migrar hacia que cada edificio tenga su conductor de neutro, cada piso de un edificio tenga su conductor de neutro y que no salgan todos de la misma montante, ¿no? Ahí un detalle como para que quizá te puede llegar a servir más. Se está tratando de que tengan conductores de tierra independientes. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente a todos por haberse tomado el tiempo de acompañarnos hoy. Esperamos que les haya resultado útil la capacitación, que se hayan llevado herramientas y conceptos que puedan aplicar luego cada uno en su trabajo diario. Agradecer especialmente a Schneider y a Federico Castillo. Fede, realmente nos tenés acostumbrados a un nivel de explicación espectacular. Así que darte las gracias por eso. Flor, para sumar a lo que vos dijiste, de que vas a estar subiendo el video de la charla, también les vamos a estar compartiendo por correo electrónico el material en PDF que vimos hoy, la presentación que hizo Fede. Y bueno, la idea nuestra es seguir generando estos espacios de capacitación y encuentro. Sinceramente creemos que el crecimiento de nuestro sector se construye justamente así, compartiendo conocimiento y trabajando juntos. Así que bueno, gracias de nuevo a todos por estar, que tengan un excelente día y espero volver a verlos a todos pronto en otra capacitación. Buenísimo, Fer. Bueno, gracias por el saludo, y nos estamos viendo, como vos decís. Bueno, gracias Fede. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.